rodeado por ríos en medio de la imponente cadena montañosa de la Sierra Nevada de Santa Marta, se encuentra Nabusimaque. Según la visión del pueblo arhuaco, es la tierra donde nace el sol. Junto a los Wiwas, Cancuamos y Cogis, los arhuacos son uno de los 4 pueblos que habitan la sierra. Las mujeres dedican gran parte de su tiempo al tejido de mochilas y otras prendas de vestir. Los hombres trabajan la tierra y pastorean especies pequeñas. Nabusimaque no solo es el centro del gobierno autónomo, también es el centro espiritual y de gobernanza, pues para ellos el mundo nació en este lugar sagrado. Por eso pocos entienden el porqué de estas imágenes. Esta es la historia. Desde antes de la llegada de los conquistadores, el pueblo arhuaco ha convivido en forma pacífica. Los problemas son resueltos mediante el diálogo y mediante consejos de los mamos o mayores. Pero mientras el país enfrentaba la emergencia por la pandemia, aquí en Nabusimaque se gestaba una de las peores divisiones internas de este pueblo aborigen. Cuando estábamos en pleno confinamiento en agosto de 2020, fue elegido como gobernador el señor Sahuarhuico Torres, pero según los mamos, máximas autoridades espirituales y del gobierno arhuaco, su elección fue irregular porque no votó la mayoría de los cabildos, solo 19 de los 60 asentamientos. Desde entonces, la división es total. Es un problema que lo originó el Ministerio del Interior con un acto administrativo que profundizó, que consolidó algunas diferencias políticas que había entre nosotros. La consejera se refiere al papel que ha jugado el Ministerio del Interior al certificar la elección que ellos consideran irregular. Viola todas las propias normas del Estado. Para el profesor de la Universidad Nacional, Rosenberg Ariza, abogado y doctor en Sociología Jurídica, es una estrategia que busca romper la unidad del pueblo arhuaco. La mejor forma de lograr que estas tierras y que todo este proyecto de autonomía indígena y de respeto al territorio esté en función de un gobierno o en función de un proyecto económico estatal es dividirlos. Y la mejor forma es enfrentarlos entre ellos. Ante una tutela instaurada por sectores opuestos al señor Sahuarhuico, la Corte Constitucional dictó medidas cautelares mediante el auto 149 de 2022. Mientras se resuelve el problema de fondo, el alto tribunal suspendió provisionalmente a Sahuarhuico como gobernador y a la vez ordenó respetar su autonomía para que ellos mismos resuelvan sus conflictos. Mientras los tribunales y la Corte Constitucional toman unas decisiones, no las implementan y no las cumplen, por un lado. Por el otro lado, sí siguen las instituciones dándole participación a la contraparte de los mamos, a la contraparte de nosotros. Es decir, empoderan a unos con recursos oficiales y castigan a los opositores negando la inversión a sus comunidades. Para el profesor Rosenberg, es una política perversa de división que los lleva a la confrontación entre ellos mismos. Y esta estrategia lleva a una división donde hay un sector que termina alineándose con el gobierno, o que si no se alinea con el gobierno propiamente, se alinea con unos intereses económicos particulares que terminan favoreciendo un sector que económicamente tiene unos intereses más dominantes que los otros. El problema es tan grave que ha logrado fragmentar el propio tejido familiar. Gilberto Torres, secretario de la Central de Nabusimaque, confiesa que la rivalidad ya está incubada y hay muchas familias divididas. Pero partiendo desde allí, ya nace como la diferencia, ¿no? O sea, ya la misma familia, el mismo hermano, se empieza a ver como esa rivalidad. Bailan entonces, mátanos a todos aquí, si eso es lo que ustedes quieren. El conflicto ha pasado de las palabras a la violencia, algo inconcebible en este pueblo, siempre en resistencia, pero en forma pacífica. Las cancurvas son las autoridades legitimadas para elegir al gobernador. De las 4 cancurvas existentes en el pueblo arhuaco,
Dos no están de acuerdo con la elección de Sarhuahuico, Seikumake y Numaca. Este grupo de mamos lo acusa de desconocer su autoridad y además, empoderado por el gobierno, de montar tolda aparte. En este video, sus seguidores llamaron en días pasados a una gran asamblea para ratificarlo como gobernador. Según él, allí participaron representantes de todas las comunidades, incluidas las cancurvas de Seikumake y Numaca, sus opositores. Hubo la participación de los mamos de esas cancurvas. Esto no quiere decir que porque algún mamo o identificado no vaya, se desconozca las cancurvas. Los mamos opositores dicen que los suplantaron y desaprobaron esa reunión. En cuanto al que nos suplantó en Numaca, hemos hablado los mayores y hemos dicho que no tiene validez. Por eso desconocemos lo que firman en el documento, haciéndose pasar como nuestro delegado. Es una violación que no podemos permitir. ¿Qué consecuencias puede traer si el gobernador Sarhuahuico no reconoce la autoridad de los mamos? Esto también conlleva mucho más profundo. Mediante esa misma vía de la desobediencia, eso ya se empieza a debilitar y lo que es la cultura automáticamente se iría como restringiéndose, donde finalmente iría a la desaparición. Estamos desprotegidos. La consejera Leonor Salavata lo dice con claridad. Hay mucho en juego en los territorios de la sierra y romper la unidad de los pueblos indígenas obedece a intereses económicos. Y cuando se trata de extractivismo, de licencias ambientales, de estudios mineros en los territorios, lógicamente que están acabando o intentan realmente socavar la autodeterminación de esos pueblos. El gobernador Sarhuahuico niega que haya una división interna y dice que no hay mamos supremos en la comunidad arhuaca, refiriéndose a sus opositores. Si usted tuviera la oportunidad en este momento de hablar con las verdaderas autoridades, con los verdaderos mamos que están allá en su territorio, allá usted va a encontrar una paz interior, no va a encontrar esta tensión. Y respecto a estas imágenes, dice que fue un hecho aislado. Lo que ocurrió no fue nada grave. O sea, un jalón de orejas entre los mismos arhuacos, y eso pasó y no hubo más nada. No hubo atropellado, no hubo alguien que se le haya o haya quedado herido. Pese a lo que dice el gobernador, la división sí existe y es evidente. Sin embargo, el pueblo arhuaco lucha por la unidad y de ello dan cuenta los educadores. En este taller de docentes encontramos reunidos a maestros de uno y otro bando. Según cuenta el rector del colegio, la educación debe estar por encima de las diferencias. Uno puede estar en un grupo, otro puede ser en grupo. Cada uno tiene un corazón distinto, si nosotros lo pudiéramos entender desde su sentimiento. Pero como política educativa, en este momento nosotros estamos trabajando hacia una unidad. Durante varias semanas, Noticias Caracol intentó buscar una respuesta del Ministerio del Interior, pero no fue posible obtenerla. Los mamos piden al gobierno que salvaguarde la autonomía y la autodeterminación de su pueblo que por siglos ha resuelto sus conflictos en paz y mediante la palabra.